¿Qué tal, mi gente? Sean bienvenidos una vez más a este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros muy contentos, agradecidos de Dios porque permite que cada uno de nuestros invitados abran su corazón, hablen de su testimonio, hablen de las cosas que Dios hace en sus vidas. Y esto es bien interesante porque la idea es que usted siempre entienda que lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, lo puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un testimonio bien especial porque este viene del mundo de las adicciones a los caminos de Dios. Aquí está Jack Michael Sánchez. ¡Eso! Buenas. ¿Cómo estás? Jack, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí, contigo. Qué bueno, Jack. Bueno, lo primero que debemos decirle al público, para que vayan asociando, porque es algo que siempre debemos mencionarlo, Jack Michael Sánchez es hijo de nuestro campeón mundial de la bolita del mundo por siempre, Jack Veneno. ¡Se libra Jack Veneno! ¡Se libra! El golpe especial para ti, Avenger, el luchador que mató a Ric Flair. Señores, para que acaben con Veneno. Y me alegra mucho que esté en los caminos de Dios. Amén. Que haya conocido las cosas valiosas que hace el Señor en cada uno de nuestros corazones. Yo quisiera, como siempre, Jack, yo hablo con todos nuestros invitados del Génesis, de donde comenzó todo en tu vida. Me gustaría que me hables de tu infancia. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Dónde naces? Y si realmente tú creces con tu padre y tu madre, tú creces nada más con tu madre, con tu padre. ¿Cómo fue esa vida de Jack Michael? No, mi infancia, yo nazco en Santo Domingo, en el Cacique, me mudé a los kilómetros después al 11, ya cuando mi papá va haciendo upgrade, iba levantándose. Me crié en el 11, en la urbanización Atlántida. En Atlántida, sí, mi gente, claro. De Atlántida. Sí, me crié con mi padre y mi madre. Mi papá y mi mamá duraron hasta la muerte de mi padre casados, gracias a Dios. Y fue una infancia muy bonita, pero con mucha carencia del amor familiar. ¿Por qué con mucha carencia del amor familiar? ¿A qué tú te refieres con eso? Cuando tú tienes un papá que es famoso, la gente les roba el padre a los hijos. ¿Qué te puedo decir? Yo no tengo una foto en una playa con mi papá. Yo no te puedo decir que yo tengo un recuerdo que yo pueda poner en la sala de mi casa y enseñarle a mi familia, yo chiquito con mi papá, que no sea en el Eugenio María de Hostos vestido de luchador o sentado con la faja o él cargándome. No recuerdo vagamente las veces que pudo ir al colegio, que pudo ir a recoger notas y que pudo llevarme de la mano y no todo el mundo me lo arrebatara de la mano. Esas cosas, esas carencias fueron trabajando en mí inconscientemente, porque siempre viví orgulloso de mi papá, porque ese hijo de Jack Veneno, en esa época y en cualquier época, era algo que te daba un plus. No, y ese niño, yo, señores, que fui fan de Jack Veneno. Yo tengo 38 años, pero mi padre, que en paz descanse, veía la lucha libre. Imagínate, de San Francisco de Macorís, de Cenoví, eso por ahí en los pueblos, eso era un fenómeno. La lucha fue una locura. Y desde esa época veíamos cuando Jack Veneno te cargaba con el título, te cargaba encima de sus hombros. Y aunque tú tenías esa carencia, Jack Michael, ¿cómo te trataban? O sea, ¿cómo te trataban en las calles, en el colegio? Porque de una forma u otra te conocían porque te veían ahí en la lucha. Como se dice, en esa época no había tanto bullying, pero lo que era el salami. Ya Veneno, un salami, ya Veneno, un salami. Eso era un ataque tremendo. Pero mucha gente sí me quería, mucha gente nos amaba, nos trataba súper bien. En la lucha la gente, ya tú sabes, toda esa gente, el hijo de Jack Veneno, los hijos de Jack Veneno, la esposa de Jack Veneno, todo eso era un trato súper bien. De verdad no me puedo quejar, pero sí había un poco de bullying en esa época con relación a un Fortimal, ya Veneno un salami, yo me crié en La Salle, y los que ya iban más adultos ya iban siendo un poco cruel con eso. Y sabían. ¿Y no le daba miedo a ellos en un momento de que usted pudiera buscar 2 o 3 muchachos de las cuadras rudas y que frenaran en el colegio por el respeto? No. Eso me retrajo,
me hizo retraerme mucho, realmente, y me hizo acomplejarme a veces también de las cosas de la lucha. Ya al final, cuando la lucha fue en decadencia, ya sí me afectó mucho en esa época. Sí. Mira, Jack, ¿y tú cómo no aprendiste a luchar nunca? ¿No te llamó la atención? ¿No te llamó la atención el tema de repente defenderte ahí mismo en el colegio? ¿Qué sucedía? Porque a veces ven un padre que es campeón mundial de la bolita del mundo en lucha y creen que tú luchas también y de repente tú no sabes ni siquiera de una galleta, por decirte algo. Yo me cuidaba de no perder la faja de papi, que otro me planchara. Entonces yo traté de que se mantuviera el respeto a papi, de que él fuera el campeón y yo no el perdedor, ¿entiendes? Okay. O sea, yo rehuía los pleitos. O sea tú lo barajabas. Sí, yo lo barajaba, por cuestiones de que no me fueran a dar maduro. No, las relaciones públicas. No podemos. Ok, Jack, fuiste creciendo y aunque tenías esas carencias, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu infancia que tienes de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tus hermanos? O sea, ¿qué te marcó que al día de hoy, cuando tú te sientas tranquilo, ya con un corazón sano, tú dices, wow, pero aunque yo viví tantas cosas, yo recuerdo que pude vivir esto, debo agradecerle a Dios porque viví esto, que ahora tú lo valoras, que en un momento no. Porque cuando tenemos la venda puesta, no vemos todas las cosas que Dios hace por nosotros. Mira, Albert, hay algo que nunca se perdió en mi casa hasta por un tiempo muy largo, siempre se mantuvo. Y era algo que yo pasaba desapercibido, pero que realmente es algo que es un tesoro que yo puedo guardar en mi corazón. Y era comer en la mesa a las 12 del día con mi papá. Wow. La familia, llegábamos del colegio y teníamos ahí que sentarnos. La destrucción familiar de nosotros llegó cuando se perdió eso. Cuando todo el mundo se fue hacia su habitación. ¿Por qué todo el mundo se va hacia su habitación? Llegó un momento que papi ya fueron las cosas como modernizándose y todo eso y se rompió. La casa hubo un problema también entre mi papá y mi mamá. Hubieron cosas que fueron separando la familia. Ya yo iba empezando a entrar en la joven adolescente. En la adolescencia, sí. La rebeldía, las cosas. Y eso fue alejando. Y ya todo el mundo como que se fue a su habitación. Lo que se vive ahora mismo. Sí. Que todo el mundo vive cerrado en su habitación. Cuando yo veo eso, a mí me da pena. Por eso yo trato ahora de que mis hijos coman conmigo en la mesa, de que nosotros podamos retomar eso y sentarnos. Pero eso era una parte fundamental, eso es algo que yo atesoro. Haberme sentado con mi papá, mi mamá y mis hermanos en la mesa y nosotros comer juntos. Eso es un punto que guardo. ¿Tú sabes y los domingos, que había que ir obligatoriamente a donde mi abuela Tatica, que ella preparaba una sopa de hueso de vaca para que mi papá fuera el domingo a la lucha. Sí, ¿verdad? Sí. Que esa sopa yo no me la comía en esa época y ahora doy la vida porque me preparan un plato de esa sopa. Wow, te lo juro por mi mamá. Doña Tatica. Wow, Dios mío. Pegó, señores, se pegó eso. Entonces, esos son momentos importantes. Mira, de hecho, yo tengo eso con mis hijas también. Y se lo dije a mi esposa, mira, como tenemos la facilidad al día de hoy de hacer este espacio y comer juntos, o sea, almorzar juntos al mediodía, pues entonces vamos a hacerlo en la medida de lo posible. Claro. Y te digo que de 7 días que tiene la semana, al menos 5 o 6 días lo hacemos. Sí. Para nosotros eso es algo bien especial y ahí tratamos temas, ahí hablamos, las niñas preguntan cosas, nos ponemos al día mutuamente. Ellas nos escuchan hablando temas que mi esposo y yo de repente podemos hablar delante de ellas, opinan también. Es algo bien interesante. De hecho, hasta ideas nos han dado. Hasta ideas surgen de ahí, de una conversación. Cuando tú sigues creciendo en el bachillerato, ya que tú estás, no es lo mismo cuando tú estás en la primaria, claro, el bullying a un muchachito de octavo que el bullying a un muchachito de tercero y cuarto de bachillerato. ¿Ya la lucha iba en decadencia? Ya iba en decadencia. Ya iba en decadencia. Sí, ya iba en decadencia, pero ya ahí había pasado algo en mi vida, que era que yo duré mucho tiempo durmiendo con mi papá y mi mamá. Como hasta los 15 años. Yo fui mimado 13, 14 años, mimado por papi y mami. Dormía en un mueble en su habitación. Era una habitación muy grande. Entonces yo me quise ir a la Academia Militar del Caribe, cuando el prime de la Academia Militar del Caribe, que era en Arroyo Hondo, allá al internado. Me voy al internado y allá me encuentro con la realidad de no encontrarme con mi papá y mi mamá. Bueno, ahí empecé a adquirir mucho conocimiento de gente de Estados Unidos, de cosas y eso. Me salgo del internado y ahí empezó entonces el declive mío en la calle.
Señores, vamos a estar claros. Un incendio o una inundación puede ocurrir en cualquier momento y por múltiples razones. Y contar con un buen seguro ayuda a disminuir las pérdidas de tu propiedad o tu negocio. En COPSEGUROS contamos con pólizas contra incendios y desastres naturales, tanto para tu vivienda como para tu empresa. Porque en COPSEGUROS cuidamos lo que más valoras. Empecé a pasar de colegio en colegio, colegio en colegio. ¿Pero por qué? ¿Porque tú lo elegías? ¿O porque tú escuchabas a un amiguito que estaba en un colegio, No, que tú estabas en otro? ¿Qué pasó? ¿Por me qué? votaban, me iban votando. Cuando tuve que a mí me votaron del Majarichi. ¡Wow! Aputo del team mío. Sí, a mí me votaron y yo era muy travieso. O sea, pero ¿a qué edad comienza esa rebeldía de Jan 11, Michael? 12 años. 11, 12 años empezó mi rebeldía. Ya yo salía a discoteca porque me permitían entrar 12, 13 años, porque todos los bouncers de la discoteca en esa época eran luchadores toditos. Sí, claro. Me conocían. Entonces ya yo empezaba a salir a discoteca, a tener contacto con el alcohol. 11, 12 años. Sí, con 11, 12, 13 años. Ya yo salía, tenía contacto con el alcohol, ya había visto lo que era cocaína, había visto gente consumiendo y había un patrón adictivo cerca de mí. Entonces fui aprendiendo de eso. Entonces ya ahí empezó todo ese declive de mi vida. Y tengo para decirte, yo me graduaba en el 94 y terminé graduándome en el 2000. Wow. De la escuela, del colegio. Algo que me ha pesado toda la vida. Sí, claro. Y fue porque cuando conocí a mi esposa, eso, lo de la ayuda idónea. Sí. Cuando tú encuentras a una mujer que Dios la pone en tu lado, te ayuda a salir a ¿Desde esa época? En el 2000. ¿Tú la conoces en el 2000? Sí, en el 2000. Ay. Cumplimos ahora 24 años de casado, pero es un poquito más hacia adelante. Pero en esa adolescencia ya yo empecé a salir, a consumir, mucho consumo, pero tenía una madre que no me reprochaba, pero sí me cuidaba. Cuando yo llegaba a la casa, ella llorando, secaba mis sudores, me ponía a dormir, me daba una pastilla para que pudiera dormir y me cuidaba. Y dice la palabra que Dios no rechaza la oración de una madre. Y yo pude ir levantándome de esa parte hasta que en un momento 21 años pude salir yo solo del mundo de la drogadicción. Claro, las adicciones son patrones. Está la adicción a las drogas, la adicción a la pornografía, la adicción a las compras. Entonces, todo eso ya en este tiempo ya yo he ido identificando y he estado en manos de profesionales también para poder ir canalizando y ayudando a otros. Y ayudando a otros también. Qué bueno. Jan Michael, ¿y cómo se da eso? O sea, aunque tú tenías ese entorno, de repente hubo una motivación, hubo alguien que te guió. ¿Tú entiendes que hubo mal entorno? ¿Tú querías buscar cosas para ver si eras como los demás? ¿Qué sucedió? La gente dice que la Junta no daña, pero yo estoy totalmente equivocado. Yo estoy totalmente en contra de eso. La Junta daña, porque hay gente que influye sobre ti. ¿Entiendes? Influyen sobre ti. Claro, yo pude decir que no, pero estuve en un momento donde estaba eso y lo pude palpar y tenerlo conmigo. Y me enganchó inmediatamente, empecé. Pero sí, era algo que ya yo estaba dolido en mi casa por las situaciones que estaban pasando con mi papá y mi mamá. Las situaciones económicas también habían empezado en declive y eso es algo que también va tocando la familia. Me había también insertado en el mundo de la santería, de la brujería y todo eso, con gente del mismo sector que llegaron al sector y hacían eso. Y mi vida empezó un desastre, total desastre, dándole la espalda a Dios. Yo había conocido a Dios desde el colegio, desde La Salle, cuando yo estudiaba en La Salle. Una formación católica ferviente y cuando empecé a conocer lo que era la santería, que te lo disfrazan como si fuera algo de Dios, porque lo enmarcan en cosas como tipos religiosas, y realmente me envolví en eso y mi vida fue un retroceso total. Hay muchas personas que tienen hoy día un Jan Michael en su casa, que tienen un Jan Michael de aquella época en su casa. ¿Por qué con un padre luchador, un padre
ejemplar para todos, que debía cuidar su nombre de una forma u otra, porque él, sobre todas las cosas, y tu madre, aunque oraba por ti, te cuidaba, no prácticamente como que te obligaron, no te llevaron a un centro, o él no sabía hasta un punto, o él sí se enteró? Sí, lo mío no era lo mío era un secreto a voces, ¿entiendes? En mi casa sabían todo eso, pero había un patrón adictivo totalmente, ¿entiendes? Era algo que realmente... Yo digo que tú llevas a una gente obligado a sanarse de alguna adicción. De alguna adicción. Si él no tiene una decisión de salir, nunca va a salir. Por más que te lleven, vuelve. Te van a limpiar, pero tú no te vas a sanar. Una cosa es que te limpien y otra es tú sanarte, porque para tú sanarte tú necesitas reconocer que tú estás mal y que tú necesitas buscar de Dios. ¿Y con tus hermanos? ¿Cómo tú manejabas todo eso en esa época? ¿Cuántos hermanos? Vamos por parte. ¿Cuántos hermanos son ustedes y cuál eres tú? ¿El mayor, el menor, el del medio? Son 10. Son 10. Somos 10, ya han fallecido algunos. Falleció uno que luchaba. Rafi, Rafi mi hermano Sánchez. mayor, falleció otra de mis hermanas. Estoy yo, que era yo soy el varón más pequeño, y hay una hembra más pequeña que se llama Dayanara. Otra hermana de nosotros. Somos 2 hermanos de padre y madre. Había una que luchaba también, ¿no? No, Paola es mi hermana, que era fisiculturista. Que yo fácilmente sabía. puede luchar. Sí, es todavía fisiculturista. Ella es personal trainer. Ok, perfecto. Ya sí. ella salió de lo que es el profesionalismo y es personal trainer. Pero la relación con hermanos, mi papá pudo mantener, mi mamá ayudó a que se mantuviera una relación muy directa. ¿Con todos? Con todos. En mi casa nunca hubo diferencia de que tú eres hijo de la calle o que tú eres hijo de mi matrimonio. O sea, que esos domingos donde la abuela, doña Tatica, fácilmente que iban los 10. Muchos vivían fuera, pero cuando venían podían quedarse en mi casa. Oh, o sea, que ¿Entiendes? tu madre fue Mi madre, súper claro, sabia para eso. sabia para eso. Nunca hubo una difera. Y aguantó también, porque no es fácil. Claro, aguantó mucho. Ella, de verdad, yo digo que a ella hay que ponerle el cinturón mundial. Sí, ahí hay que poner el cinturón sí, mundial. porque no es nada fácil. Y la relación entonces, me decía cómo eran con ellos, cómo te trataban en ese momento, trataron de ayudarte. De repente hay algunos que tienen más afinidad que con otros. No hubo había una relación de que todos nos conocíamos y podíamos tratarnos, pero no había una relación directa de hermano. Todo se convirtió como en islas. ¿Entiendes? Habían islas. Y cada quien vivía con su familia, con su madre, con sus esposas, lo que ya eran Cada casados. quien vivía su realidad. Sí, cada quien vivía su realidad. Todos vivíamos como muy aparte. ¿Entiendes? No había una relación de hermanos realmente. Entonces ahí es donde yo voy afuera a buscar esa relación de hermanos. Salgo afuera a buscar en amigos, en personas, pero la encontré en las personas incorrectas. Wow. ¿Y qué recuerdo tienes tú de repente algún consejo que te dio tu papá o tu mamá en esos procesos difíciles de que tú llegues un día derrotado a tu casa, sudado, inconsciente, de repente que te lleven y al otro día tú escuchar un consejo sabio de ellos dos, palabras que te motivaron en el subconsciente? Más que consejo, yo lo que recibí fue lágrimas de mi mamá. Muchas lágrimas. Sí, porque no es nada fácil ver un hijo en esa situación. Sí, mi mamá, yo recibí muchas lágrimas de mi mamá y eso fue lo que trabajó mi corazón, realmente. Eso fue lo que ablandó mi vida y trabajó mi corazón y me dijo, no, tú tienes que parar. Tú tienes que tirar hacia adelante. Y Dios ahí empezó a hacer su obra en mí. Empezó a trabajar conmigo. Fui alejándome de las amistades que tenía. Así como a mí me dañaron, yo dañé mucha gente. Dejé mucha gente atrás. He tratado de buscarlo, he tratado de que también se levanten, pero a cada quien le toca su tiempo. No es a mi tiempo, es al tiempo que esa persona quiera poner su corazón y su vida al cambio. Entonces, Dios fue trabajando conmigo y conocí una gran mujer. Una mujer que lo dejó todo y se entregó a mí. Siendo muy joven se entregó a mí. Nos casamos. Yo tenía una hija de mi primer matrimonio. Ya yo tenía una hija de 3 años en ese momento. Y ella la agarró como su hija y me la crió. Y
me acuerdo yo, ya cuando eso, ya yo no estaba usando cocaína, yo estaba usando marihuana. Y gracias le doy a Dios que me encontré una mujer que no consumía, que me permitía consumir, pero no consumía. O sea, que ella luchó contigo el tema de la adicción y tratar de una manera inteligente de que tú la fueras soltando. De que yo fuera soltando. Y un día me entró un pánico y ella siempre estaba cuidándome como mi mamá. Y ese día me dijo, ya yo no aguanto más. Me voy. Yo no aguanto más esto. Y ese día yo dije, es el momento de cambiar totalmente. Y ese día yo cambié. Yo empecé a dejar de fumar. Nos empezamos a entrar en la iglesia que ella asistía, era la Iglesia Católica de Residencial Santo Domingo. Nos encontramos un sacerdote que hasta el día de hoy es mi hermano, un padre espiritual, lo quiero, el padre Diomedes, un hombre que luchó por mi matrimonio más que yo. Cuando ya iba yo creciendo económicamente en la empresa, me volví loco y hacía muchas cosas. Y en momentos de infidelidades, él tenía que meter la mano por mí. Y me ayudó a crecer, me ayudó a ser un mejor hombre. Y me acuerdo yo, ya que ahí, después que ya yo dejo todo eso, mi esposa se queda conmigo, me cuida, me guarda y se convierte en esa mujer que sacó la familia hacia adelante. Ella me enseñó a ser hombre. Oye eso, ella era más joven que yo, mucho más joven que yo. Y ella me enseñó a ser hombre, Albert. Ella me enseñó a trabajar. Yo no trabajaba, yo era un vago. Mi papá me mantenía ya yo casado con ella. Y ella se iba con mi hija, la llevaba al colegio y después se iba al trabajo. Y me encontraba en la casa acostado en la cama. Y yo honro la vida de esa mujer. Y le doy muchas gracias a Dios por ella. Porque si ella no hubiese llegado a mi vida, yo no fuera nadie. Ha batallado conmigo mis quiebras, mis luchas, mis debilidades. Me ha perdonado, me ha amado y me ha enseñado el camino del Señor. Que eso sí yo tengo que agradecérselo mientras vida tenga. Una mujer virtuosa que sin lugar a duda la ayuda idónea, como dice la palabra, es fundamental. Y hay veces que, así como me pasó a mí, de repente te pasó a ti que no valoramos hasta un punto. Yo no sabía la mujer que yo tenía. O sea, yo no sabía la mujer que Dios me había puesto en el camino. Hasta que justamente me quité las vendas y pude ver y conocer que más adelante ustedes van a ver nuestro testimonio. Estamos preparando un testimonio bien bonito de nosotros dos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para que ustedes también escuchen esa campana de ella, que es bien importante. Hablaste de las lágrimas de tu madre, pero el campeón como tal, en algún momento te dijo, ven acá, mi hijo. Mira, yo también he sido carpetoso, yo he pasado por mi momento, eso no deja. ¿Qué pasó? Es que el campeón y yo éramos tan igual que nos sacábamos chispa uno con otro. Ajá. Éramos del mismo temperamento. Y el campeón te evitaba un poquito para no... Él me enfrenta. Lo que pasa es que mi papá nunca tuvo una figura paterna. Y él no podía dar lo que no tenía. No podía dar lo que no tenía. Yo lo entendí ya grande. Y el campeón y yo lo respetaba mucho. No lo honraba. Y él me amaba, me quería con locura. Y de verdad que yo no le correspondí en los momentos que pude corresponderle, como él me correspondió a mí toda la vida. Estoy en deuda con eso. Pero sí le doy muchas gracias a Dios que su último año y medio, 2 años de su enfermedad, Dios permitió que él sanara su corazón conmigo y yo sanara el corazón con él. Pero el campeón era un tremendo hombre. Y siempre me decía, Maikito, que era que él me decía, honra a tu papá y a tu mamá. Honra a tu papá y a tu mamá. Mi papá fue un hombre que siempre honró a su madre. Y aunque su padre en un tiempo no estuvo, pero cuando ya no estuvo porque mi abuela no permitió, porque era un gran hombre, pero cuando estuvo mi papá también lo honró a él junto con él. Y mi papá me decía eso. Y yo nada más entendí eso cuando mi primer negocio quebró, Albert. ¿Cuál fue tu primer negocio? Cellular Jack. Wow, recuerdo ahí en La Núñez. Sí, en La Núñez. En una plaza. Yo había abandonado a mi papá. Yo me creía mis riquezas. Yo me creía el nombre grande de Jack que decía el letrero ahí. Porque yo quería ser más grande que mi papá.
Yo quería ser más famoso que mi papá. Y cada vez que yo abría una tienda, ponía el letrero más grande. Y Dios me dijo, te voy a enseñar lo que dice mi palabra. Si tú no honras a tu papá y a tu mamá, tú te fuiste. Y me quebró el negocio. Y en la última etapa de la vida de mi papá, que él estuvo enfermo, yo aprendí a honrarlo. Aprendí a amarlo. Aprendí a respetarlo. Aprendí a que él me necesitaba, pero yo lo necesitaba más a él. Y inmediatamente yo empecé a hacer eso. Dios hizo un cambio en toda la estructura de mis negocios. Yo tengo ahora la empresa de transporte. Todo empezó a caminar de otra manera. Pero lo más bonito de eso no es ni siquiera que el negocio empezó a caminar, sino que mi corazón y mi vida con mi papá empezó a caminar. Mi papá pudo partir en paz. Yo pude decirle a mi papá, papi, mira, vete en paz, yo voy a cuidar de mami, el día antes de él morir. Y yo sé que eso le dio la paz a él para poder partir. Pudo decirme, afianzarme y decir en televisión nacional, mira, Michael es mi bastón. Y él no sabe lo que él hizo con eso. Sí, porque es algo que marca, te motiva. Dios pone palabras en la boca de otros para que tú sepas cuál es el valor que tú tienes para Dios y para esa persona. Yo no iba a poder relacionarme con Dios si yo no sanaba la relación con mi papá. Dice mi pastor, tu relación con Dios va a ser parecida a la relación que tú tienes con tu padre terrenal. ¿Cómo tú le vas a dar el valor de padre a Dios si tú no has resuelto tu relación con Dios? Y entonces, cuando yo pude sanar eso y poner a mi papá en el lugar exacto, fue que yo pude aprender a relacionarme con Dios. Mi papá tiene 3 años de muerto y yo tengo muchos años tratando de caminar en el Evangelio. Y ese momento fue donde yo empecé a conectar con Dios realmente, como Dios Padre, y a ser su hijo, y a dejarme corregir por Dios. Y cuando la cometo, volver a los pies del Señor, porque Él dice que sus misericordias son nuevas cada día para nosotros. Y eso es lo que me ha hecho levantar y mantenerme en pie todos los días. Jack, dijiste hace unos minutos de una baja económica que también estabas viviendo, ya viendo a tu padre, o sea que la lucha ya no estaba igual, que ya las personas iban viendo otras cosas por la ventana de entretenimiento que tenemos todavía el día de hoy. La competencia va subiendo. En ese momento de repente era el toque de queda porque no había tantas cosas. Claro. Después de ahí fuiste próspero con los negocios, con el tema de Jack Cellular. Y la palabra dice también que debemos honrar a nuestro padre y a tu madre, como tú habían apuntado, pero honrarlo con dinero. En ese momento que me imagino que ya la economía del campeón no estaba tan buena como al principio. ¿Usted manifestaba su menudito a la casa, llevaba una comprita, hacía algo? Ese fue el problema. Que yo lo abandoné en ese momento. Que él necesitaba. Que él me necesitaba. Y sin embargo, Albert, cuando llegó la pandemia, mi negocio paró. ¿Y quién tú crees que me mantenía? Que me mandaba 2 y 3 mil pesos. Yo con una mujer en una casa y 3 muchachos trancados. Era mi papá. Mi suegro. 3, 5 mil pesos. 5 mil, 3 mil. Para que yo pudiera alimentar mi familia en ese momento. Porque Dios te enseña y Dios te da lecciones. Dios no te va a dar un aprendizaje. Dios puede cambiarme a mí ahora mismo así totalmente y decirme, Jack, tú eres otro. Pero Dios tiene que hacerme ver las cosas terrenalmente para que yo vaya cambiando. Y eso es lo que Él ha hecho. Cuando yo veía que mi papá de su sueldito que le pasaban, me pasaba 3 mil pesos. Maikito, ven por aquí para que busque algo. Digo, pero es que yo nunca le di nada. Maikito, que sí, ok, se le descubre el cáncer. Digo, yo y ahora. Y Dios en ese momento lo único que me dijo, tú tienes tus manos, tu tiempo y tu corazón para entregárselo a Él. Cuando tú recibes esa noticia del diagnóstico de tu padre, fue algo que al país completo le dolió. Jack Veneno tiene cáncer, una noticia que realmente a todos los fanáticos de él movió muchas personas para orar por él. ¿Cómo reacciona Jack Michael? ¿Qué hace Jack Michael? ¿Qué decisión toma? ¿Cuál fue tu accionar? Mira, mi accionar, cuando estábamos juntos, que el doctor nos dice, mira, tu papá tiene un cáncer de páncreas,
Es muy agresivo, pero podemos darle quimio. Yo empecé, papi, tiene que darte quimio, a animarlo. Pero la realidad es que yo también estaba en paz. Porque unos meses atrás, años atrás, mi papá había ido a una iglesia que yo asistía y había aceptado al Señor. Recuerda que a la hora de hacer tu inversión para tus vehículos, solo debes pensar en la ruta más segura. Ruta 56. Ahí estamos en San Francisco de Macorís, junto a los Aguayos. Esa es la ruta confiable y segura. Ruta 56. Y yo sabía que él no iba a morir sin tener participación en la eternidad. Y eso te da paz. Pero terrenalmente me angustiaba. No sabía qué tan agresivo iba a ser, ni qué tiempo iba a ser. Los médicos le dieron 3 meses, él duró 1 año y pico, sin darse quimio, sin darse nada. Y Dios nos dio el tiempo justo para sanar los dos. Porque las cosas de Dios son perfectas y así se hacen. Papi me dijo un día, mira Michael, yo no me voy a dar quimio. Porque mira, el de Apple tenía cáncer de páncreas. Tenía más dinero que yo y no se pudo salvar. Solo Dios me salva. Él se refería a Steve Jobs. Steve Jobs. Pero él le decía, el de Apple Sí. tenía más dinero que yo y no se pudo salvar de esto. Entonces yo quiero vivir mi tiempo tranquilo. Y así lo vivió, tranquilo, en paz, haciendo lo que él quería, comiendo lo que él quería, haciendo todo lo que él quería. Y eso a mí me dio paz. Y acompañarlo hasta el último momento, eso me llenó de satisfacción. Tener una madre al lado de él, a mi mamá, a mi esposa y a mi hermana Paola, que mi esposa también, eso era otra hija, ahí nosotros 4, ahí de mano con papi, en el hospital, en la casa y todo eso, eso hizo que la unión familiar fuera más completa y se afianzara totalmente. Jack, nosotros hablamos de muchas cosas, lógicamente, de este crecimiento y de todas las cosas que has vivido con el campeón, pero hubo algo bien especial a quien le agradezco también el haberte podido conocer en persona, que es mi querido amigo y hermano Yosel Hernández. Yosel hizo un trabajo impresionante, claro, por agradecimiento y también por un tema de cariño y respeto y lo que él aprendió justamente de tu padre, y fueron Las cenizas del campeón, que fue un documental que está ahí en el canal de YouTube. Ustedes pueden poner así mismo Las cenizas del campeón. Vamos a ver si podemos linkear aquí para que de aquí, después de este testimonio, se vayan para allá y puedan ver este trabajo tan impresionante que hizo Yosel. ¿Qué te pareció? Porque fue todo un homenaje, el Parque Eugenio María de Hostos. Mira, yo me acuerdo cuando papi muere, Yosel me llama. Papi había dicho que quería que cremaran su cuerpo. Y nosotros íbamos simplemente a llevarla frente al Eugenio y tirarla, soltarla. Y Yosel me dijo, Michael, háblate con tu mamá y permítame hacer algo al campeón. El campeón no puede despedirse así. Y yo hablé con mi mamá. Mami dijo, sí, estamos de acuerdo, no hay problema. Y le dimos luz verde. Y la vida de Yosel yo la honro. Porque el agradecimiento es una de las mejores virtudes que puede tener un hombre. Y Yosel siempre ha dicho que papi fue parte de su entrada a todo esto que él está viviendo ahora. Porque Yosel un día llamó a la oficina y mi papá lo puso a narrar una lucha y papi le dijo, ven que tú vas a ser narrador. Sí. Y siempre lo dice. Y Yosel preparó algo tan bonito que eso debiera de ser un material de que tuviera más abierto de lo que está realmente, para que mucha gente pudiera verlo. Porque Yosel hizo algo para honrar, no para lucrar. Sí. Para honrar, no para lucrar. Y hubo gente que malentendió esa parte y ha pasado. ¿Que la malentendió en qué sentido? ¿En qué sentido? Entendieron que eso era algo para buscar dinero. Y tuvo que frenarse un poco realmente. Pero yo, como hijo de Jack Veneno, yo honro la vida de Yosel. Y le agradezco, y eternamente agradecido, de tener un material en la mano que va a trascender de generación en generación
que mis nietos, mis bisnietos, Tus sabrán tataranietos. quién es el campeón. Porque aparte del material de llevar la ceniza, él recreó una lucha. Sí, claro. Recreó todo. Hizo algo muy bello. Y de verdad que yo eternamente agradecido de Yosel en esa parte. Eso es correcto. Hablando de lucha y volviendo un poco a tus vivencias, ¿cuál era ese luchador cuando tú ibas ahí a los estudios de Color Visión que mejor te trataba, con cuál tú hacías más afinidad? El tema de Relámpago, tú también como niño te incomodaba un poco. No, me daba miedo. Claro. ¿Te daba miedo ver a Relámpago ahí? Claro, yo salía y me iba Y él donde metido mi en su mamá. personaje te miraba. Claro. No, y además hubo un tiempo que se convirtió en una rivalidad real entre mi papá y Relámpago. ¿No temes que esos ningún títulos temor. puedan estar en tu poder hasta hoy? La nada más? única cintura que tienen derecho de tener estos cinturones son las cinturas de Hugo Sabinoví y de Relámpago Hernández. Para cuando agarremos a Jack Veneno, lo vamos a enterrar de cabeza. Que sobrepasó lo del espectáculo. Ajá. Sí, claro. Y cuando yo veía Relámpago, salía corriendo. En esa época de niño. En los camerinos y todo, sí, tú. Sí, yo lo veía salir y para mí eso era como el diablo a la cruz. Sí. Y yo me mandaba a correr para los pies de mi mamá y eso. Y con parte de los luchadores, mira, una afinidad muy grande con el Espartaco, que es de los primeros. El Espartaco. El Caballero Negro. Sí. Era parte de mi familia, como un hijo de mi papá. Muchos, casi todos, porque realmente todos me cuidaban y me mimaban, realmente. Pero hay una parte que una vez con Relámpago, cuando él se hizo diácono, yo asistía a la iglesia católica. Y un día él estaba oficiando una misa en la iglesia que yo iba. Y ese día él me subió al altar con él. Yo le pedí perdón porque realmente habían cosas que habían pasado. Tanto él me pide perdón también por cosas que pasaron con mi papá. Y yo pude en esa época comulgar de su mano. Y para mí, en ese momento, viviendo mi fe católica, comulgar de la mano del mayor enemigo de mi papá, Wow. para mí eso fue una experiencia sanadora también, de las cosas que Dios hace y de las maravillas que Dios hace. Ya, ¿cuándo finalmente tú tocas fondo y decides dedicarle tu vida al Señor 100% y decides luchar esta batalla día a día, que no es una varita mágica, que estaremos luchando siempre con la carne, pero nosotros dependemos, si queremos ahora, agradar a un Dios que nos ha mostrado su fidelidad y su bondad en todo lugar y todo momento? Mira, Albert, Y tú dejas todas tus adicciones, tú dices hasta aquí no más, ya no fumo más, ya me alejo de todo lo que me hace daño, todas las tentaciones las dejo atrás. tú la dejas, pero batallas. Sí, porque claro. el Espíritu Santo te da la fortaleza para ir cada día. Pero la carne te pide. La carne te pide. Antes de quebrar el negocio de Cellular Jack, nosotros asistimos a una iglesia cristiana, mi esposa y yo. ¿De qué año estamos hablando? 10 años atrás. Ok. 12 años. Y vamos a esa iglesia, no porque teníamos problemas, estábamos en la bonanza todavía, pero Dios nos lleva ahí porque sabía que era el cuidado necesario para ese momento de la quiebra que venía, de lo que ya Dios tenía en el propósito para el cambio de vida de mi familia completa, tanto de mi esposa como mía también. Y agarra y llegamos a esa iglesia. En esa iglesia, por el fervor, yo supuestamente acepto al Señor, me bautizo, pero oigo una palabra muy sabia del pastor que dice: el que entra a las aguas y no ha creído, se está bañando en una piscina. No porque el bautizo sea algo místico o algo... El bautizo es ¿Es simbólico? Es simbólico y es tú diciéndole a la gente, yo he creído. Claro. Y me acuerdo ahora, ¿verdad? Pasa ese tiempo, nos cambiamos de iglesia por un tema de ministerio juvenil que no tenía ya la iglesia que estábamos, los hijos de nosotros creciendo. Y un día el pastor Carlos hace el llamado. Están mis hijos ahí, mis hijos y mi esposa ahí. Hace el llamado y yo digo, y oro. Digo yo, pero ¿qué tú estás orando si tú creíste? Digo yo, no, pero es que hice la oración de fe. Y dice el pastor Carlos, levanten la mano los que han creído. Y digo yo, tú no puedes levantar la mano, porque ahí están tus hijos y está tu mujer. ¿Qué van a decir ellos? Que tú eres un hipócrita. Y me quedo con la mano abajo. Albert, me voy a un retiro que hacen en la iglesia y hablo con el pastor Carlos. Y le digo, pastor, mire, me pasó esto y esto.
Pero ¿por qué yo sabía que yo no había creído? ¿Por qué tú crees que yo sabía que no había creído? ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu no se veían en mi vida. No había uno que yo pudiera agarrar en la mano mía y que se viera. No había de ninguno. ¿Entiendes? No se veían en mi vida. Inmediatamente yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, de verdad. Empezaron a verse los frutos. Uno más que otro se ven. Hay otros que están chiquiticos, hay otros que van creciendo, hay otros que voy alimentando más. Pero el Espíritu Santo va cambiándome. Y yo, en ese momento, pude decirle a mi familia, realmente yo he creído. Y hay mucha gente que vio eso, me escribió. Y me dijo, ¿cómo es esto? ¿De nuevo a convertirte? Le dije yo, no. Alégrate de que tu hermano creyó de verdad. Alégrate de que tu hermano hoy es salvo. Alégrate de que hoy yo reconocí al Señor Jesucristo realmente como mi Señor y mi Salvador. Y ahora empieza la verdadera transformación mía y de mi familia. De eso es que tú te debes de alegrar. Y ahí empezó esa transformación. Y tengo 3 años ya caminando en Global, aprendiendo cada día, esperando la segunda venida del Señor con ansia. Porque yo soy de lo que digo, que yo quiero ver la sonrisa del Señor cuando me vea. Que diga, oye, cabeza dura, me costaste trabajo, pero realmente lo lograste. Estás aquí, bienvenido a casa, hijo. Esa es la palabra. Y eso es lo que yo quiero recibir del Señor cuando yo llegue donde Él. Amén, qué bueno. Esa parte. Y así va a ser. Para ir finalizando, Jack, ahorita agradecimos a Yosel por el trabajo que hizo con las cenizas del campeón, pero también al campeón se le hizo una película. Sí, la claro. película Veneno, Claro. producción de mi amigo y hermano Ricardo Bardelino. Sí, claro. ¿Cómo tú viste a él que recibió eso? Porque eso, lo de las cenizas del campeón, él lamentablemente no pudo verlo, pero la película sí. La película sí, él la Y yo la vi vio. también y sé todas las cosas que... Sí, la película maravillosa, él vio un gran trabajo, la sintió como un gran trabajo. Bardelino fue un hijo más para papi, no fue nada más el productor de su película. De la boca de papi lo escuché, no es que yo te estoy diciendo lo que yo vi. Papi, cuando todos lo abandonamos, Bardelino lo cuidó. Wow. Simplemente con esa palabra yo te digo todo. Cuando papi estuvo solo, Bardelino fue ese hijo que Dios le regaló para que estuviera al lado de él, honrándolo, en lo económico y en un tiempo de conexión. Y por eso también yo honro la vida de Bardelino. Wow, qué bueno. Jack, me gustaría, ya que termináramos con un mensaje final, unas palabras tuyas para de repente esa persona que está pasando por alguna situación, que tiene esos vacíos de carencia de su padre o de su madre, temas de adicción, temas de confusiones en su vida, que seas tú que le digas de parte de Dios unas palabras bien interesantes para poder culminar con tu testimonio. Mira, la ida de Jesús a la cruz no fue en vano, fue para que todos tengamos la oportunidad de salvarnos. Y yo lo represento de una forma. Yo digo, todo el camino de Jesucristo en el Getsemaní, ¿verdad? Todo el mundo golpeándolo, escupiéndolo y dándole látigo. Y nadie entendía ese proceso. Y yo siempre me he imaginado a un Jesús diciéndole al que le daba el latigazo, tú no lo entiendes ahora, pero también es por ti. Y al que fue y le cortó, le abrió el costado, tú no lo entiendes ahora, pero también es por ti. Ese es el Jesús. Y es el Jesús que me ha salvado, que me ha rescatado, que me ha dado nueva fuerza. Y también puede hacerlo contigo. No hay adicción que Él no pueda quitar. No hay dolor que Él no pueda sanar. No hay enfermedad que Él no pueda eliminar totalmente de tu vida. Simplemente tienes que creerle, tienes que seguirle, buscar ayuda. Congrégate en una iglesia local. Nadie puede crecer solo, ni tú tienes que crecer en una iglesia. Claro, la iglesia no es que salva, quien salva es Jesús, tu amor, tu creer en Él, en que Él resucitó y que está sentado a la derecha del Padre y que viene en una segunda venida, y eso te da esperanza. Y en eso es que yo he sembrado mi vida. Entonces, si yo lo pude hacer, si Dios lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Si lo hizo con esos centuriones que también le dieron golpe y Él fue a la cruz por ellos, también lo puede hacer por ti y lo puede hacer por cada uno de nosotros. Entonces, hay un abanico abierto de Dios para su creación,
para que todos volvamos a ser hijos y volvamos al plan original, que es de tener una eternidad con nosotros. Y no va a haber nada más bonito que cuando vengan las bodas del Cordero y podamos adorar al Señor todos juntos y decirle, Padre, aquí estamos para ti, estamos contigo y gracias por nosotros poder volver a entrar a tu plan original. Entonces eso es lo que yo puedo dejar. Amén. Qué bueno, Jack. No quiero irme de aquí sin decirle al público que luego de las caídas que tuviste con los negocios, pues nuevamente Dios has prosperado. Uno bien interesante que es un negocio que nos ha dado servicio a nosotros a nivel de transportación, muy bueno. También a través del hermano Yosel tuvimos una transmisión especial ahí del mismo golpe y nos llevó el equipo. Y el trato que nos dio, tanto desde el chofer que nos fue a buscar, el cuidado de las guaguas, era como un autobús de muchas sillas, que habíamos como 15 14 personas aproximadamente. Fuimos súper cómodas, pero con el refrigerio, barritas de proteínas, que agua, que jugo. O sea, me gustó todo eso. Dime cómo te ha ido a ti y cómo has podido ver la mano de Dios también ahí. Dios ha ido transformando un nuevo negocio, una nueva forma de nosotros pensar hacer negocio. Fue fundamentado en un versículo bíblico. El negocio está fundamentado en un versículo bíblico que es Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano está edificada, y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Eso es porque yo lo puse, se lo entregamos a Dios para que todo sea por Él y para que nosotros tengamos que hacer las cosas correctas para Él y por Él. Es un negocio de transporte, ejecutivo privado, donde tenemos unidades súper cómodas, nuevas y que tenemos un negocio muy bonito que te invito a que puedas ser parte de ello. Qué bueno, bueno, pues ahí están todos los servicios, ahí dejamos la página también para que usted la siga y pueda ver todo. Jack, decirte que muchas gracias por abrir tu corazón, confiamos en que tu testimonio podrá cambiar a alguien que estuvo ahí desde el primer minuto, viendo tu historia, viendo cómo se desarrolló la historia también con tu padre y toda tu familia. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, espero que Dios te mantenga firme en el camino con fuerza para seguir luchando. Este camino es para bravos y todo tu proceso que viviste, y te lo digo bien coloquial, toda esa bujía que tú tenías en la calle, Dios lo hizo conmigo y ahora lo va a hacer contigo, la transforma para nosotros poder defendernos de todas esas cosas malas y tentaciones que tenemos en el entorno. Así que síguela desarrollando, sigue alimentando tu espíritu día a día y no le des chance a la carne para ni siquiera que piense en las cosas que realmente nos pueden quitar esa paz y le podemos quitar esa honra y el honor de quedarle bien a Dios. Siempre seamos leal a nuestro Dios, un Dios que nos tiene aquí, un Dios que ha salvado nuestras vidas, un Dios que ha salvado nuestros matrimonios, un Dios que nos tiene en pie en nuestros trabajos, y de la única manera que eso se paga es con lealtad a nuestro Padre. Y la lealtad es haciendo las cosas que le agradan. Así que gracias, Jack, gracias a ustedes por mantener la sintonía, compartan este testimonio para que otros puedan ser edificados también y nunca olviden que en sus vidas Dios está controlando. Amén.